¿no? No. Ah, sí, me había sacado. Bueno, como les decía, hoy vamos a empezar con soluciones. Acá les pido que, bueno, que también se ubiquen en qué representa una solución y cómo se prepara una solución. Vamos a ver algo muy general primero y después formas de expresar la concentración y vamos a ir a hacer algunos ejercicios. En principio, bueno, acá tenemos un título que me dice soluciones y me habla de soluto y solvente. Quiero que ustedes me digan, alguno de ustedes pida permiso o hable directamente, ¿qué les parece que es el soluto y qué es el solvente? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Profe, Sí, ¿el soluto no sería la parte que es disuelta dentro del solvente? bueno, esa es una de las consideraciones que se puede hacer con respecto al soluto, ¿sí? ¿Sí? Y hay alguna otra consideración también, que puede ser cuál, por ejemplo. Además de esa, Profe, ¿que el soluto está en menor cantidad que el solvente? sí, también es esa. O sea, generalmente se dice eso, que el soluto está en menor proporción que el solvente. Con respecto a esto, hay algunas excepciones, y eso depende de la solubilidad, ¿no? O sea, ya vamos a ver más adelante, pero el ejemplo clásico es el de el azúcar. Si alguno de ustedes alguna vez se puso a hacer el almíbar, se pone una cantidad de azúcar que siempre es mucho mayor que la del agua. Por ejemplo, se puede formar una solución de azúcar y agua donde hay un 80% de azúcar y un 20% solamente de agua. Igualmente, en ese caso, se considera que el solvente es el agua porque el estado de agregación de esa solución es líquido y el estado de agregación está dado en ese caso por el estado de agregación del agua. Entonces, es una excepción, porque yo digo ahí el solvente, que es el agua, porque a lo mejor también tenemos en cuenta lo que dijo antes Lucho, que es el que se disuelve el solvente, es el que logra que la otra sustancia pase a ese estado de solución. Bueno, más o menos esos son los conceptos. Según el estado de agregación de las soluciones, díganme ustedes, las soluciones, ¿en qué estado de agregación pueden estar? ¿Líquido, profe? ¿Solamente líquido? Líquido, No, sólida y sólido. gaseosa también. También, muy bien, los tres estados son posibles. Entonces vamos a tener soluciones sólidas, soluciones líquidas y soluciones gaseosas. En las sólidas, acá tenemos, por ejemplo, un sólido en otro sólido. Ejemplos, chicos, los escucho. Aleaciones. Todas las aleaciones, perfecto. Un ejemplo de aleación. El cobre. El bronce, perdón. El Hierro. bronce. El bronce. Bronce. Carbono. El bronce. Bueno, el carbono es una sustancia pura. El bronce o el aluminio. El bronce, bueno, el bronce es una aleación de estaño y de cobre. El aluminio no. Profe. El aluminio es una sustancia. Bueno, el acero. El acero, ahí sí vamos. El acero es una aleación de qué con qué. De hierro con De hierro, carbono. carbono. Hierro, carbono, muy bien. En poca proporción el carbono, porque si ya el carbono pasa en proporciones más altas, hasta un 5%, ya entramos en fundiciones, que es otro tipo de componentes, ¿sí? Puede haber Profe. otro. Sí, escucho. En uno de los cuadernillos, de uno de los apuntes de las unidades, hablaba sobre los coloides y hablaba sobre el medio dispersante sólido en un líquido y así. ¿Esto se relaciona con eso o no hay nada que ver? No, digamos como que no, los coloides tienen otra característica. Estos son soluciones sólidas, a pesar de que sí, lo que me estamos mencionando ahora del acero, por ejemplo, si uno lo mira al microscopio, no es todo uniforme, sino que hay zonas. Lo mismo pasa con el bronce, depende de la calidad con que haya sido formada esa aleación,
miradas al microscopio se ven como zonas. Y yo lo estoy relacionando con lo que vos me decís de un coloide, donde son agrupaciones de moléculas. No es lo mismo, es otra cosa, pero para que ustedes sepan que observados al microscopio estas aleaciones, se ven zonas en donde puede haber una concentración mayor de uno que del otro. Inclusive, bueno, el caso del acero es bastante complejo, es todo un estudio aparte que lo verán en algún momento los de mecánica, que en la parte de metalurgia, donde se ven distintas fases y distintas zonas que tienen nombres diferentes. El diagrama ese de hierro-carbono, ¿no, profe? Claro. ¿A ese te referí? Claro, sí, sí, exactamente. El que viene de una escuela técnica capaz que ya lo ha visto. Bueno, seguimos con un líquido en un sólido. Esto también hay en realidad no se llaman aleaciones, sino se llaman amalgamas, las que están formadas, donde uno de los componentes es el mercurio. ¿Por qué? Porque el mercurio en la temperatura ambiente es un líquido. O sea que estamos hablando de un líquido a temperatura ambiente, porque las otras, la que vimos recién, el bronce, cuando se forma el bronce, también el cobre y el estaño tienen que estar en estado líquido en ese momento, en el momento de unirse. Pero bueno, este es el caso de las amalgamas. Las amalgamas son mercurio con alguna otro componente. Y una pregunta, profe, ahí también entra el acero galvanizado. Bueno, el acero Que se lo puede galvanizado, sumergir. me imagino que lo que tiene es un recubrimiento de zinc. Sí, de zinc. Claro, claro. Que lo sumergen en el agua y por Electroquímica, galvanoplastia, sí. Sí, obviamente que se le hace un recubrimiento, una protección. Pero bueno, ahí lo que pasa es que vos en el núcleo tenés el hierro como otro componente, no se está formando, no me acuerdo cuál es el galvanizado, si tiene solo zinc. Si tiene solo zinc, ahí no está formando la aleación, porque están los dos separados. En el corazón, digamos, está el hierro y por fuera estaría el zinc, no está formada la solución. Son métodos diferentes de depósito, los de la electroquímica. ¿Sí? No sé si te respondí bien, si se entendió. Sí, profe, gracias. Bueno. Y gas en sólido, ahí por ahí ya les cuesta un poco más de entenderlo, pero sí, a veces quedan ocluidos o absorbidos. Hay un proceso que se llama absorción con D, no con la B larga, en donde moléculas de algún gas o de algún componente quedan adheridas a partes sólidas. No las alcanzamos a ver, pero sí existen y están. A ver, por ejemplo, ¿ustedes saben lo que se pone en las heladeras para quitar el olor de las heladeras? ¿Qué es lo que se pone? Nos venden unas bolsitas, ¿qué hay adentro? Para quitar el olor. No, Carbón. carbón, sí. Carbón en un estado que se llama carbón activado. El carbón activado es carbón, o sea, en estado poroso, roto, que tiene muchos poros, y en esos poros existen puntos activos, por eso se llama carbón activado. Y esos puntos son los que de alguna manera captan moléculas gaseosas, porque lo que nosotros sentimos como olor es una sustancia que llega hasta nuestro olfato. Esas moléculas quedan adheridas al carbón y por eso las vas trayendo del ambiente de una heladera. Pero eso sería una solución sólida formada por un gas en un sólido. Bueno, y acá venimos las más comunes, creo que todos lo saben, las líquidas, porque la primera asociación que hacemos con la palabra solución a lo mejor son las líquidas, un sólido en un líquido. Bueno, hemos visto la sal común de cocina en agua, el azúcar en agua, o todas esas otras sales que ustedes hicieron la formulita en la parte práctica. Si pudieran ver en el laboratorio en la botellita o el frasco donde están, son sólidas, son sustancias sólidas que forman solución con el agua, porque son todas de naturaleza iónica las que han visto hasta ahora. Bien, entonces esas son las más comunes, las que más vamos a tratar. ¿Y líquido en líquido qué les parece? Una solución líquido en líquido. Un ejemplo.
No escucho. El alcohol al 70% puede ser que es agua y alcohol. Perfecto, ahí estamos hablando muy bien ahí. Y si yo digo alcohol al 70%, ¿cuál es el solvente ahí? El agua. alcohol es el solvente. Agua. Escuché todos juntos ahí, a ver cuál es el solvente, el alcohol, claro. El alcohol es el solvente que está en mayor proporción, el agua está en el 30%. El alcohol de farmacia, ustedes ya saben que está en 96%. El alcohol de farmacia, no sé si se los dije alguna vez, por destilación, por un proceso de destilación, no puede tener una concentración más alta del 96%. Hay otros métodos que ustedes vieron en la unidad 1, no lo profundizamos, pero se llaman métodos de extracción, que hay que aplicar para que el alcohol se transforme en alcohol absoluto, o sea, el del 100%. Que son métodos más costosos, pero son más caros el alcohol absoluto. Bien. Y bueno, y gas en líquido, ¿qué les parece? La soda. Bueno, sí, lo vamos a charlar un poco más el tema de la soda, pero sí, sí, sí. La soda, ¿cuál sería el gas ahí? El de El la oxígeno. soda. No, no es el oxígeno en el caso de la soda. Dióxido de carbono. Muy bien, dióxido de carbono. Y ahí estaríamos. Después lo vamos a detallar un poco más. Bien, y ahí pasamos a las gaseosas, las soluciones gaseosas. Y esto es bastante, digamos, ahí tenemos una frontera, ahí le podríamos aclarar ahí a Santiago, que preguntaba por los coloides, donde un sólido en un gas, si tenemos, digamos, este fenómeno de Tyndall, donde vemos un humo y en realidad en el humo tenemos partículas sólidas disueltas en el ambiente y se ve el fenómeno Tyndall, sería más bien un coloide que una solución. Pero esto tiene que ver con el tamaño de las partículas. Cuando las partículas son muy, 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 muy pequeñitas, entonces ahí ya pasamos al estado de solución, donde no las podemos distinguir a simple vista. Lo mismo pasa con un líquido en gas, y estaríamos hablando de la niebla, por ejemplo, o me parece que, por ejemplo, más que la niebla, podríamos hablar de, bueno, el ambiente cuando tiene vapor de agua, porque ahí es muy difícil de distinguir esto cuando yo digo, bueno, siempre en el aire tenemos moléculas de agua, pero ya en ese momento están en estado gaseoso. Si están en estado gaseoso, va a ser una solución de gas en gas. Pero si esas moléculas, hay algunas moléculas en estado líquido en la atmósfera, entonces ahí ya se consideraría una solución de un líquido en un gas. O sea, ahí la frontera también tiene que ver con este paso, cambio de estado. ¿Sí? Bueno, vamos a ver también tipos de soluciones. Me parece que hay alguien en sala de espera. A ver si quedó alguien más. Bueno, tipos de soluciones según la naturaleza del soluto. El soluto en sí puede ser soluciones moleculares cuando la sustancia que se disuelve no sufre variaciones en su molécula, es decir, queda como molécula dentro de la solución. Y acá me aclara esto, de que estas soluciones moleculares se caracterizan por no ser conductoras de la electricidad, como el caso del azúcar. El azúcar, la molécula se llama sacarosa, la molécula del azúcar, cuando se disuelve en el agua, sigue siendo sacarosa. A lo sumo se descomponen dos moléculas que se llaman fructosa y glucosa, pero siguen siendo moléculas, no forman iones que tienen carga positiva o negativa. Por eso, al no haber cargas, no son conductoras de la electricidad. A diferencia de las iónicas, en las cuales sí presentan iones y conducen la electricidad. Como acá me dice la sal en el agua, pero bueno, mencionémosla con su nombre, es cloruro de sodio. Pero si yo disuelvo nitrato de potasio, nitrato de plata, los carbonatos,
siempre van a, todas estas sales que ustedes han visto su fórmula en la parte práctica, todas son de tipo iónico. Cuando se disuelven en agua, que es un solvente polar, logra separar los iones y en solución aparecen en estado iónico. ¿Sí? Entonces por eso conducen la electricidad. Por eso no tenemos que, digamos, el agua común, el agua de la canilla, que tiene sales disueltas, es un agua que conduce la electricidad, mientras que el agua destilada no es conductora de la electricidad porque la cantidad de iones que tiene es tan poquita, que es apenas los iones que forma el agua misma, no es conductora de la electricidad, ¿sí? Y ahí pensamos en esto que nos dicen siempre, no abras la heladera con los pies descalzos, que puede haber humedad en el piso y te puede generar una descarga eléctrica. Si la heladera no está bien aislada, por supuesto. Bien. Acá vamos a ver un poco este proceso y en qué consiste la solvatación de iones. Estamos hablando de esos iones, de esas soluciones iónicas, en las soluciones iónicas donde existen los iones. Acá me está hablando de una solución de sal en agua y me dice, cuando la sal común, ¿qué tiene la sal de cocina? A ver, ¿qué iones tiene? ¿Uno se acuerda qué iones tiene la sal común, la sal de cocina? Cloruro de sodio. ¿Qué iones tiene el cloruro de sodio? No escucho, chicos. La sal común es el cloruro de sodio, ¿o no? Sí. Sodio y cloro, ¿sí? Cuando esto está en presencia del agua, van a aparecer el catión sodio con carga positiva y el anión cloruro, ¿está? El anión cloruro es este que está marcado acá en celeste, ¿sí? Y vamos a ponerle acá, tiene carga negativa. Estas pelotitas que aparecen acá son las moléculas de agua. El agua está formada por oxígeno y dos hidrógenos, un hidrógeno y otro hidrógeno. Acá está representado como esta bolita roja, que sería el oxígeno, y los dos hidrógenos. Esta molécula es una molécula polar que, como el oxígeno es más electronegativo, esto es repaso, chicos, fíjense que estamos integrando temas. Acá aparecen cargas negativas, ¿sí? Porque el oxígeno es más electronegativo, de este lado aparecen cargas positivas porque, digamos, el oxígeno atrae a esos electrones más cerca de sí. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que está pasando acá? Este ion que es negativo, que es el cloruro, está rodeado de moléculas de agua, pero las moléculas de agua orientadas con su parte positiva hacia el anión. Entonces, los aniones no están solitos en la solución, sino están rodeados de moléculas de agua, en este caso, orientadas de la manera correspondiente. Acá, todo esto que está acá abajo, que representa el cloruro de sodio en estado sólido, fíjense que me va alternando un anión cloruro, sería este que tiene carga negativa, con los cationes sodio que tienen carga positiva, que son estos grises que están acá, ¿sí? Uno de estos grises, que es el sodio, aparece por acá. Fíjense, este sería el que tiene carga positiva. ¿Y cómo están las moléculas de agua alrededor de él? Están orientadas de tal manera que la parte negativa del agua queda del lado del catión. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende, profe. Es el proceso Sí, de... profe. Sí. No, que se entiende. Está relacionando lo que vimos la unidad pasada, las unidades pasadas. Obviamente el tema de uniones, las uniones intermoleculares, las cargas, sí, perfecto, muy bien todo eso. Bueno, voy a ver si puedo borrar todo esto. Bien,
Bueno, vamos a ver ahora cómo expresamos la concentración, pero antes quisiera que alguno de ustedes me diga qué entiende por concentración. A ver, ¿qué es la concentración? ¿De qué hablamos? Profe, ¿puede ser mayor cantidad de soluto? No sé si No hay mayor, pero sí cantidad. Es una forma de cuantificar las soluciones. Cuantificar es decir cuánto tengo, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo distintas formas de expresar la concentración. Hay una de las formas que la llamamos porcentaje masa en masa. Obviamente, adelante de esto aparece siempre un número, 5, 10, 20, qué sé yo, un porcentaje. Eso me indica, bueno, lo puedo expresar como porcentaje de peso en peso. Esta sería la nomenclatura vieja, que la seguimos usando, la de peso en peso, pero habría que dejarla porque es correcto decir masa en masa. Y representa los gramos de soluto que hay disueltos en 100 gramos de solución. Acá presten atención a esto porque cuando yo hablo de solución, hablo del total, la suma del soluto más el solvente, esa es la solución. Y estoy indicando los gramos que hay de soluto respecto del total. Otra forma de expresarlo es porcentaje masa en volumen o porcentaje peso en volumen, que me va a indicar los gramos de soluto que hay en 100 centímetros cúbicos de solución. Siempre acá en la solución también sumamos, digamos, hablamos de solución y hablamos de volumen total. Acá les hago la siguiente aclaración. Si yo, por ejemplo, quiero formar una solución y quiero que ustedes se imaginen qué es lo que pasa en la práctica o si estuviesen en el laboratorio, no importa que no estén en el laboratorio, lo pueden hacer en su casa con cualquier jarrito, con cualquier cantidad. Si yo tengo una cantidad exacta de agua, supónganse que pongo 100 mililitros exactos de agua, ¿sí? Y le agrego alguna sal de cocina, bueno. No quiere decir que el volumen final siga siendo de 100 mililitros, ¿sí? A veces puede ser que sí, a veces puede ser que no. Entonces, el volumen ese que hablamos, los 100 centímetros cúbicos, son de la solución. Entonces, ¿cómo se hace si yo quiero hacer una solución que tenga exactamente 100 centímetros cúbicos? Bueno, hago así. Pongo un poco de agua en un recipiente donde tengo las marquitas que me va diciendo cuánto agrego. Después le agrego la sal que quiero disolver en esos que van a ser 100 centímetros cúbicos y recién después que están disueltos sigo agregando agua hasta que el nivel llega a los 100 mililitros. Esa es la forma que se hace en forma práctica para que el total sean realmente 100 mililitros de solución. Bueno, espero que se haya entendido. Otro de los porcentajes, porcentaje volumen en volumen, esto se aplica a las soluciones de líquido en líquido, como me dijeron antes, la del alcohol. Y acá también hago una aclaración similar, porque los volúmenes de los líquidos no son aditivos. Quiere decir que yo no puedo sumar. Ese famoso alcohol al 70% lo hacemos a ojímetro, por lo menos yo en mi casa lo hago a ojímetro, pero en la realidad, cuando estamos en el laboratorio, en algo bien preciso, si yo tengo alcohol absoluto y saco 70 mililitros, 70 centímetros cúbicos exactos de alcohol, y saco 30 centímetros cúbicos exactos de agua y los pongo juntos, no quiere decir que el total me dé 100. ¿Por qué? Porque ahí puede haber una interacción entre las moléculas, atracciones, acomodos entre las moléculas y hagan que el volumen total no sea el mismo. Lo que sí siempre va a ser aditivo son las masas. Ahí no hay negocio posible. La masa es la masa y no cambia. Profe, una pregunta. Sí. ¿Las P qué significan? ¿La qué? La P. Peso. Ah, bueno. Peso. Peso en volumen. O sea, la M significa masa y eso sería lo correcto, pero como seguimos usando la vieja nomenclatura, ustedes la van a ver en los ejercicios de práctica, van a ver que se sigue usando peso en volumen o peso en peso, lo hemos puesto acá, pero deberíamos ir usando. Lo que pasa es que en la práctica se sigue usando esa vieja nomenclatura, por eso no quisimos eliminarla.
La P significa, Entonces, cuando dice peso se refiere a masa, no peso como lo vemos en física. claro, es masa en realidad, por eso se los doy yo como masa, nada más que aparece, bueno, ahí hay una cuestión, a lo mejor que viene de cuando antes no teníamos tan claro que usábamos solamente el sistema internacional. Si ustedes profundizan un poco en los sistemas de mediciones, el otro sistema, el MKS, dentro de los sistemas de física, ¿cuál era la confusión que teníamos antes? Porque numéricamente el peso en sistema MKS, que se mide en kilogramos fuerza, numéricamente resulta ser igual a la masa en el sistema internacional en kilogramos, que no son kilogramos fuerza. Entonces, bueno, esa fue una confusión muy importante que tuvimos, y el problema lo tuvimos nosotros. Yo en la época que estudiaba tuvimos ese conflicto, hasta que se establece bien el sistema internacional y se establece bien esta diferencia, ¿no? Pero ahí venía la confusión, porque era ese peso, era en kilogramos fuerza, es equivalente al número que tomamos en masa. Eso siempre que estemos en el nivel cero, digamos, de la Tierra, donde la gravedad no cambia. Bueno, no sé si les dice yo o si le aclaré algo. ¿Se entendió o no? Sí, sí. Sí. Bueno, tenemos otra de las indicaciones que nosotros usamos bastante poco, pero es bueno aclararlo, porcentaje masa en masa de solvente. Fíjense que para distinguirlo de la primera, acá tenemos que agregar la palabra solvente, y acá sí es una masa de un soluto determinado en 100 gramos de solvente. Acá puede ser los 100 gramos de agua, por ejemplo. Tenemos a Luca que debe tener problemas con eso. Bueno, y acá aparece la de partes por millón. Bueno, la palabra lo dice. Generalmente tengo un número acá delante del ppm, por ejemplo 5. Como son partes por millón, estas partes también se dan en masa, en general en las líquidas, ¿no? Entonces, en una solución líquida, donde yo digo tengo 5 ppm, significa que tengo 5 gramos del soluto en 1.000.000 de gramos de la disolución. Y acá generalmente, como las cantidades son muy, muy chiquititas, este 1.000.000 de gramos de la disolución generalmente se equipara exactamente con el agua, a veces pues es el agua el solvente, porque es tan poquito lo que hay de soluto que ahí no hay diferencia entre una cosa y la otra. En cambio, en las soluciones gaseosas, cuando hablamos de ppm, se habla de volúmenes, y generalmente se utiliza esto para indicar realmente los contaminantes que hay en el aire. Se suele utilizar esta indicación ppm y estamos hablando de volumen del soluto que está en estado gaseoso en función del volumen de la solución gaseosa, en este caso a lo mejor el aire, por ejemplo. Obviamente que esos volúmenes tienen que ser considerados en las mismas condiciones de presión y temperatura, porque ustedes ya saben que los volúmenes cambian según esas condiciones. Bien, después vamos a ver unos ejemplitos de ppm. Y bueno, y hay otra que vamos a usar mucho, que es la molaridad. Molaridad, la palabra me dice, habla de moles, ¿sí? Y me va a decir, la molaridad me va a indicar los moles de soluto que hay por cada litro de solución. Generalmente acá aparece un número adelante, y bueno, estas se indican con la M mayúscula, no está puesto acá, pero la M mayúscula indica la molaridad. Por ejemplo, si yo digo, en una solución de ácido clorhídrico 2 molar, que se leería, por ejemplo, de esta manera, una solución 2 molar, y se pone así, ¿qué significa? Que tengo, si es de ácido clorhídrico, tengo 2 moles, ¿de quién? De ácido clorhídrico en
1 litro de solución, ¿sí? No es soluto, sino es solución. Solvente, no es solvente, es solución en general, ¿sí? Bien. Bueno. Bien, y la molalidad, por último, esta la vamos a usar en una parte final de la unidad, me habla de cantidad de moles por cada kilogramo de solvente. O sea que esta paginita que tienen acá, si ustedes se la quieren imprimir y tener un papelito al lado o escribirla les va a ayudar mucho a memorizar o a acordarse. No es que uno quiera que ustedes sepan todas las cosas de memoria. Sí, el memorizar esto los va a ayudar a hacer los ejercicios de manera mucho más rápida, porque no tengo que ir a mirar a la carpeta o al cuaderno, sino que lo tengo acá en la cabeza. En la medida que lo tengan rapidito acá, los ejercicios salen mucho más rápidamente. Y para eso yo los invito ahora a resolver algunos ejercicios que están al final de la unidad didáctica 5. Si vamos al final de esta unidad, van a encontrar en la página 19 una ejercitación. ¿Estoy compartiendo o no? No. No. Claro. Creí que estaba compartiendo y no lo sé. Bueno. Entonces, en la página 19, a ver si vemos acá. Si puedo aumentar un poquito. Podemos ir a, no sé si se van a dar cuenta de resolverlo solos. No. No se van a dar cuenta de resolver solos esto. ¿Alcanzan a ver? ¿Se ve bien el ejercicio? Sí, profe. Sí, se ve bien. Bueno. Si quieren, yo voy a hacer algunos de estos ejercicios con ustedes juntos y después van a ir a sala a hacerlo entre ustedes. Vamos a hacer juntos quizás uno un poquito más difícil. En líneas generales, yo lo que quisiera que lleguemos, bueno, el ejercicio 3 no lo vamos a hacer. Acá algo que nos olvidamos de sacar, que aparece una forma de concentración que no la vamos a ver, que es la normalidad de la N. O sea que el 3 lo pueden tachar porque no lo vamos a hacer. Vamos a hacer el 1, el 2 y el 4. En el 1 y en el 2, en los dos me preguntan cuántos gramos de soluto hay. En el 1, las soluciones están expresadas en porcentaje masa en volumen o en masa, y en el 2 hablamos de molaridad, ¿sí? O sea que necesitamos tener claro todo ese cuadrito que vimos recién. Yo les voy a proponer hacer juntos el 1B, que es un poquito más complicado que los otros. Pero bueno, una vez que aprendan el 1B, yo voy a copiar esto y lo vamos a hacer juntos y después se van a ir a sala a trabajar entre ustedes. Si quieren pueden ir, digamos, compartiendo conmigo y me van diciendo qué es lo que les parece. Vamos a hacer vamos a borrar el A, porque no lo vamos a hacer ahora. El A es muy fácil. Vamos a hacer el B, que es un poco más complejo, ¿sí? Entonces volvemos a leer y me dice, bueno, ¿cuántos gramos de soluto hay en? Y me dice, me da 200 centímetros cúbicos de solución de ácido clorhídrico que tiene esta concentración, 26% masa en masa. Ustedes se ubican de esto más o menos qué es lo que yo me tendría que imaginar. Imagínense que tenemos, por ejemplo, un recipiente, esto se llamaría, uy, qué feo. Supongamos que esto es un matraz, supongamos, del laboratorio, donde acá, bueno, me encuentro con un cartel que dice que es una solución de ácido clorhídrico al 36% masa en masa. En general,
cuando uno compra las drogas vienen en estas unidades, porque la masa es invariable, en cambio el volumen no. Y me da la densidad. Bueno, esta densidad yo no voy a hacer mayores aclaraciones, pero este 1,19 es una densidad relativa. Las densidades relativas no tienen unidades, pero lo vamos a tomar, digamos, es relativa al agua, y bueno, esto sería equivalente a decir que esto tengo 1,19 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Sí? Yo para no perder tiempo no les explico. A veces lo tengo puesto así porque en clase les hago toda la historieta de la diferencia entre densidad absoluta y densidad relativa, y lo podemos hacer si ustedes no lo tienen claro esto. Pero bueno, entonces me pide, si acá tendremos la altura hasta donde llega esta solución, y el recipiente tiene un total de 200 centímetros cúbicos. ¿Sí? Bueno, hay una cosa en general que yo les aconsejo: cuando a mí me dan en un ejercicio la concentración es un dato, yo les aconsejo que lo primero que hagan es interpretar qué significa eso. A ver, alguno que me diga qué significa que la solución tiene un 36% masa en masa. ¿Qué significa? Que tiene 36 gramos de ácido clorhídrico en 100 gramos de la solución. Muy bien, 26 gramos de ácido clorhídrico en 100 gramos de solución. Muy bien. Ahora me voy a fijar cuánto me dice que tengo que, qué es lo que tengo que calcular, porque el problema me está diciendo que tengo que calcular en 200 centímetros cúbicos, no en 100 gramos o en 200 gramos. ¿Cómo hago ahora para saber cuántos gramos hay si yo acá tengo 200 centímetros cúbicos? Es el porcentaje de la masa en volumen. Bueno, porcentaje de masa en volumen no lo tengo. Con la densidad. Me voy a ayudar con la densidad. Muy bien, me voy a ayudar con la densidad. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que saber es qué masa tengo en estos 200 centímetros cúbicos. Esto es de solución. La densidad es de la solución. Entonces, si la densidad, ¿a qué es igual la fórmula de densidad? Masa sobre volumen. Muy bien, es masa sobre volumen. Entonces yo acá tengo el volumen, quiero averiguar la masa. O sea que la masa es igual a densidad por volumen. Muy bien. Entonces la masa va a ser igual a la densidad. La voy a escribir 1,19, dijimos que son gramos sobre centímetros cúbicos, multiplicado por los 200 centímetros cúbicos que tengo acá. Muy bien. Se me van a ir los centímetros cúbicos. Acuérdense que siempre trabajen con las unidades. Siempre les va a ayudar a darse cuenta si despejaron bien las fórmulas, si están trabajando bien. Entonces alguno me va a decir cuánto les da esta cuentita. 238 gramos. Muy bien, 238 gramos. No se olviden que la densidad es de la solución, porque después cuando hacen los ejercicios mezclan todo, soluto con solvente con solución. Bueno, entonces estos son 238 gramos de solución. Por eso los puedo poner a esos 238 acá, puedo poner 238 gramos de solución y voy a calcular con eso cuántos gramos de ácido clorhídrico tengo, ¿sí? ¿Cuánto me da esto? 85,68. 85,68. Sí. Bueno, fíjense que en la otra página deben tener los resultados de esto, ¿sí? ¿Estamos? ¿Les quedó claro cómo se hace el ejercicio? Cuando me dan la concentración, yo arranco con esa definición. Después voy viendo a ver qué necesito.
Bueno, esto si quieren lo pueden registrar, lo pueden tener como ejemplo, pero ahora vamos a... ¿Lo puedo borrar? Sí, profe. Sí. Yo lo que quiero ahora es ver de la ejercitación que vimos, que tiene que hacer, el ejercicio 4, donde me pide, en el ejercicio 4, por ejemplo, me pide calcular las concentraciones. Es otra modalidad de ejercicio. Vamos a hacer uno juntos también, como recién. Vamos a hacer también el de... Vamos a ir a la pantallita. Vamos a borrar el A. Y fíjense que en este es al revés, es que me pide calcular la... Bueno, vamos a borrar esto de la normalidad, lo vamos a sacar, porque no lo vamos a utilizar. Me pide acá calcular concentraciones. Acá no tengo las concentraciones, las tengo que calcular, ¿sí? Entonces, me dice, bueno, me pide que yo tengo que calcular todos esos porcentajes. Porcentaje masa en masa, porcentaje masa en volumen, la molaridad, y me da el dato. Me dice que yo tengo, que he puesto juntos 19 gramos de sulfato cúprico y 100 gramos de agua, ¿sí? Y me pide calcular, vamos a empezar con el porcentaje masa en masa, ¿no? Vamos a arrancar con ese. A ver, ¿cómo hacemos? Ustedes me van a ayudar ahí. ¿Cómo calculo, si yo quiero empezar con ese porcentaje masa en masa? Muy bien. Bueno, tengo este dato, 19 gramos de sulfato cúprico en 100 gramos de agua, pero yo tengo que saber a dónde tengo que llegar. Tengo que llegar a conocer o a saber cuántos gramos tengo en 100 gramos de solución. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. El dato me dice que yo tengo 19 gramos de soluto, vamos a poner, si quieren pongan la palabra soluto, ¿en cuánto de solución? 100 gramos. No, porque los 100 gramos son de agua. 1,19. 1,18. 119. Claro, 119 gramos. Acuérdense que la solución está formada por el soluto y el solvente. Los dos forman la solución. Entonces tengo que sumar los 19 más los 100 y me dan los 119 gramos de solución. O disolución, como dice ahí, que es lo mismo, ¿sí? Pero yo para llegar al porcentaje masa en masa tengo que relacionarlo con 100 gramos de solución, ¿sí? Entonces con esos 100 gramos voy a calcular cuántos gramos tengo de soluto si solamente tomo 100 gramos de esa solución. A ver cuánto les da esto. No la estoy haciendo yo la cuenta, háganmela ustedes y me dicen. 15,97. No te escuché bien, no sé si es Juan, 15. 15,97. Bueno, 97 gramos de soluto. Muy bien. Ahí llegamos a los gramos que están en 100 gramos de solución. Invariablemente nosotros vamos a hacer siempre esto. A partir de este valor, a veces la regla de 3 me queda para el otro lado, pero no importa. Yo sé que estos gramos están en 100 gramos. Por lo tanto, este número ya es el porcentaje masa en masa. Y esa es la respuesta que yo tengo que tener. 15,97% masa en masa. Y esto lo van a recuadrar porque esta es la respuesta. ¿Está?
Bien, ya calculamos el primer valor. Vamos al segundo, porcentaje masa en volumen. Ahí tengo este problema. Yo ya sé cuántos gramos de soluto hay en esta cantidad de gramos de solución, pero lo que no sé es qué volumen ocupa estos 100 gramos de solución. ¿Sí? Entonces, para hacer esa relación entre gramos y centímetros cúbicos de solución, lo que tengo que hacer es convertir estos gramos de solución y ver qué volumen ocupan. ¿Sí? Y otra vez entonces volvemos con el tema de densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen, pero en este caso yo voy a tener como dato la masa y voy a querer calcular el volumen. Entonces, el volumen es igual a masa sobre densidad. Por lo tanto, el volumen va a ser igual a los 119 gramos dividido la densidad que ya me la dieron, es 1,18 gramos sobre centímetros cúbicos. Bueno, esto verán que se da vuelta la fracción, se simplifican los gramos, y obtengo un número, que no sé cuánto les da esta cuentita. 100,85 centímetros cúbicos. 1,85 centímetros cúbicos. Entonces ese es el valor que tengo que utilizar. Y voy a decir, lo puedo decir al revés, en 100,85 centímetros cúbicos de solución. No me olvido de indicar que esto es solución. Nosotros tenemos los 19 gramos de soluto. ¿Sí? Bien. En 100 centímetros cúbicos de solución voy a tener X. Me va a dar un poquito menos de 19. ¿Cuánto me va a dar? No escucho. 18,84. 18,84. Estos son gramos de soluto, por lo tanto pongo aparte que tenemos un 18,84 porcentaje de ¿qué? Son los gramos que hay en 100 centímetros cúbicos. Por lo tanto, este porcentaje, ¿qué es? Masa sobre Masa sobre volumen. volumen. Muy bien, masa sobre volumen. Y esta es otra de las respuestas de lo que me están pidiendo. Muy bien. Me falta la molaridad. Para llegar a la molaridad, ¿qué tengo que saber? Tengo que conocer la masa del mol. Los moles. Exacto. Entonces, para eso tengo que conocer la fórmula. Yo ahí no me voy a detener, porque ustedes ya saben hacer fórmulas, y yo lo único que voy a hacer es ponerla la fórmula, porque ya me la conozco. Entonces, vamos a calcular la masa molar ¿de quién? Del sulfato cúprico, que tiene esta fórmula. ¿Sí? Para eso voy sumando las masas de cada uno. ¿Cuál es la masa del cobre? Tabla en mano, chicos. A ver si alguno la encuentra. ¿Quién la encuentra más rápido? A ver, tiene premio. La masa del cobre es 63,5, 64. Bueno, vamos a poner 63,5. 63,5 más la del azufre. 32. 32. Más qué? Más 16. 16 del oxígeno, pero no se multiplica por 4. por Por 4. cuatro. Bien, 16 por 4. Bueno, ahí saco esa cuenta. Acuérdense que estos números que estoy poniendo acá los pongo sin unidades, pero en la tabla, y si hablo de molécula, son UMAS. Como estamos hablando de un mol, que son muchas moléculas juntas, muchísimas, estos van a ser gramos para el mol, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta porque también son conceptos anteriores que estamos aplicando acá. ¿Alguno ya sacó la cuenta? 159,5. Bueno, mirá que yo estoy confiando, ¿eh?
Sí, 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 profe, me parece a mí a también. eso. Gramos. Bien. Eso sería un mol. Yo tengo que relacionar acá los moles con qué para llegar a la molaridad. Eso tengo que tener claro. Ese cuadrito que vimos hoy lo tengo que tener acá. Los moles con qué lo tengo que relacionar. Con los litros. Con los litros, ¿sí? No tengo ninguna de las dos cosas. O sea, lo único que tengo acá son gramos de soluto en un determinado volumen, pero expresado en centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer es decir primero, bueno, si en 100,85 centímetros cúbicos tengo 19 gramos de soluto, puedo ver cuántos hay, cuánto tiene el litro, cuántos centímetros cúbicos tiene un litro. 1000. Bien, en 1000 centímetros cúbicos, que es el litro, ¿cuántos gramos tengo? Ahí ya estamos en el litro, ¿sí? ¿Cuántos gramos me da acá? 188,4. Bueno, 188,4 gramos de ese soluto. Muy bien, ya tengo los gramos que hay en un litro. Hay una de las concentraciones que es gramos por litro y ya sería este valor en gramos por litro de solución. Pero acá no me piden eso, me piden molaridad. Entonces tengo que transformar esto en moles y decir, bueno, hago otra regla de 3 más. Si 159,5 gramos es un mol, y no me ponga la M mayúscula de molar, porque está mal, eso lo hacen muchos, 188,4 gramos, que son los gramos que yo tengo en un litro, ¿cuántos moles son? Me va a dar un poco más. Me va a dar 1,18 me dio a mí. 1,18 moles. Bueno, como estos moles están en un litro, o sea, en 1000 centímetros cúbicos, yo puedo decir que tengo una concentración de 1,18 molar. Y esto es como tengo que expresar el resultado. ¿Sí? Bueno, ¿Es una casualidad que es el mismo valor de la densidad o está relacionado? no, es una casualidad. Es una casualidad. No, no, no. No, no tiene por qué, o en cualquier concentración. No, no, no tiene nada que ver. A lo mejor algún redondeo, no sé el valor que tienen en el... A ver, vamos a cerrar esto en móvil. Sí, 1,18 da. Está, está el resultado ese, a ver. Sí. Claro, 1,18 molar, está bien calculado, está en la normalidad también. Bueno chicos, ahora yo les propongo que terminen esos ejercicios, o sea, hagan del 1 y del 2 y del 4, los que faltan en grupo. Están los grupos abiertos, todos pueden entrar. Si yo veo que hay algún grupo que queda muy chiquitito, que hay 2 alumnos nada más, por ahí los paso. Ahora, una vez que se acomoden todos, ¿copiaron lo último? ¿Lo tuvieron bien en claro? ¿Saben cómo? Sí, profe. Bien. Sí, profe, se entendió. Bueno, entonces van pasando a las salas para trabajar en grupo, chicos, y el que no pueda me avisa. Profe, ¿hasta qué ejercicio hacemos? Hacen el 1, el 2 y el 4. Listo. Ah, qué difícil que entrar, se me mueven todos los grupos. Están entrando todos. Bueno, si no, después te ayudo yo, Bautista.
Profe, Sí, yo le quería hacer una consulta porque yo la semana pasada no me pude unir a la clase. No tenía